Los miramos con orgullo, obviamente. Así como miro con orgullo a Esteban Vilgré, la Madrid coronel hoy, en ese momento es subteniente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer saludar. Qué orgullo saludar. Qué orgullo. El orgullo es mío porque soy un privilegiado en poder estar sentado, en poder hablar en nombre de todos mis camaradas, muchos en el monte profundo que no tienen oportunidad de ser reconocidos, y poder hablar frente a una cámara y poder hacer sentir a los argentinos orgullosos de los soldados que estuvieron en la guerra de Malvinas. Cuénteme, Esteban, ¿usted era subteniente? ¿Qué edad tenía? Yo era cadete de cuarto año en realidad, cumplí 21 años, fui a la guerra movilizado directamente desde el colegio militar. Mírese, así de jovencito, mire. Así de joven, ese es el día 14 de junio, entrando a Puerto Argentino para entregar el armamento, iba con mis soldados marchando en la calle y alguien, cuando vio a los soldados británicos, sugirió por qué no cantábamos la canción del Infante. Y entramos cantando y estábamos cantando a viva voz la canción del Infante argentino. ¿Jóvenes de qué edad eran sus soldados? Los soldados míos eran de 18 a 19 años, la mayoría. Eran todos soldados que se habían ido de baja, habían hecho la instrucción en el año 81, la mayoría. Y cuando sonó el clarín de la patria y cuando el Estado mandaba los telegramas y las cartas convocándolos, ellos se presentaron solos, vinieron solos al cuartel, y como no iban todos los soldados del regimiento, sino un grupo, yo fui testigo de cómo algunos se querían colar en los camiones para poder ir a defender la patria en la guerra. Sí, sí, sí. Acá en Mercedes. En Mercedes. Se querían colar para poder ir a la guerra, para poder defender a su nación y tener orgullo de ser parte de la historia. ¿Y dentro del grupo de combatientes que usted tenía, que usted dirigía, había también voluntarios o no? Todos eran voluntarios, porque seamos sinceros, si yo estoy de baja y no siento la obligación moral, con lastimarme una pierna ya no voy a la guerra. Con desconocer que me llegó el telegrama o viajar a lo de mi abuela, no me presento al cuartel y no voy a la guerra. Por eso digo que todos fueron voluntarios a la guerra, los soldados, los suboficiales y los oficiales. Me imagino que no le gusta esto de los chicos de la guerra, ¿no? Mira, la posguerra de Malvinas fue cínica. Claro. Fue maquiavélica. Tremendo. Porque la década del 80 primero victimizó al soldado. Cuando vos te victimizan te dejas sin armas. Y vos en la guerra podés combatir y pelear contra un enemigo que pelea igual que vos y está preparado. Cuando vos sos víctima, te sacaron esas armas. Y eso fue lo que pasó en la década del 80. Había que esconderlos, no mostrarlos. No, pero fue peor, porque el esconderlos fue la primera fase. Claro. Y fue ese año 82. Claro. Pero después toda la década, el soldado fue escondido, no se le reconoció el título de veterano. Cuando se sacaba una película, sacaban películas deplorables que mostraban al soldado como un miedoso y al jefe como un soberbio abusador. Cuando el soldado combatió por su patria y combatió solo, sin importar quién fuera el presidente y sin importar quién fuera su jefe. Por eso no eran Eso fue maquiavélico. No eran chicos de la guerra, eran bravos combatientes. Yo doy fe que fueron bravos combatientes. Claro. Yo no tengo historia de Malvinas, yo siempre lo digo y no es falsa humildad. Mi historia es la que escribieron mis soldados y suboficiales. Yo era un joven cadete, como te dije, inexperto, y cuando llegué a ese regimiento me presentaron mi sección, esos 47 hombres que conocí, me di cuenta que me iba a tener que esforzar y mucho para poder mandar a esa gente. ¿Dónde combatió? ¿En qué lugar? Nuestra sección era la Compañía B del Regimiento de Infantería 6. Le tocó primero hacer de retaguardias de combate en el Monte Dos Hermanas, cuando los infantes de marina británicos asaltaron las posiciones del Regimiento 4 y nosotros ocupábamos una altura de ese cerro. En ese lugar tuvimos el primer muerto de mi sección, que fue el soldado Juanes, hijo de paraguayos, devoto de la Virgen de Cadacupé, que fue nuestra primera baja de combate, asistido por el soldado Goñi, que era nuestro enfermero, en medio de repliegue. ¿Ese es el Monte Dos Hermanos? ¿Ese es? Esta foto es en el Monte Dos Hermanas. Día que íbamos a ir, sí, Monte Dos Hermanas, o Two Sisters para los británicos. Sí. Ese día íbamos de patrulla, iba a subir un helicóptero, íbamos a ir a Monte Simón a dar la alerta de los británicos que iban desde San Carlos a Tinilet con una radio Thompson, que era de largo alcance, y yo estaba convencido que me iba a morir. Entonces escribí una carta que le di a mi encargado de sección, al sargento primero Corbalán, y me saqué esta foto, porque me higienicé primero. Ah, ese es usted. Ese soy yo. Ah. Me higienicé primero y después le dije a quien quedaba, yo era lampiño, me había pintado unos bigotes con turba, porque sabía que mi madre, fíjate las cosas del soldado, yo me bañé porque si mi mamá tenía que ver el cuerpo mío, no estuviera oloriento, me higienicé bien, y después me pinté ese bigote para que lo último que tenga mi madre de mí era esa imagen y pensara qué tonto está Esteban viendo ese bigote pintado con turba, y estaba por ir a la muerte. Pero bueno, son esas cosas que tenemos los soldados. ¿Por qué creía que ese día iba a morir?
Porque uno es soldado, y cuando vos te dan una radio y te dicen va a ir a un cerro que queda como a 20 y pico, 30 kilómetros, tenés que dar la alerta del avance británico y no te cuentan cómo vas a volver. El volver es por tus propios medios, lo que implica que vas a estar aferrado por el enemigo, te van a descubrir y vos tenés que replegar esa distancia, con lo cual es muy posible que no vuelvas. Y bueno, ese día íbamos a embarcar en helicóptero, al final se abortó esa misión, enviaron ese mismo día a los comandos y fue el combate de Top Malo House. Así que Dios me hizo nacer ese día, porque si los comandos tuvieron ese tremendo combate en Top Malo House, imagínate este humilde subteniente con sus 10 soldados. ¿Y qué pasó cuando usted perdió a su primer soldado a cargo? Bueno, debe haber sido tremendo, ¿no? La vida y la muerte en la guerra adquieren un valor particular. Nosotros los últimos días, cuando ya sabíamos que se venían los combates finales, y muchas veces había que evacuar un caído del Regimiento 4 y pasaba por nuestras posiciones, y a veces por el bombardeo de la artillería quedaba en nuestra posición hasta que un helicóptero pueda llegar, un vehículo de 4x4, quedaba ahí y por ahí no nos tomamos el trabajo de cubrirlo. No, la muerte no era ese sentido que le damos en la vida civilizada. Y muchas veces le miramos esa cara de paz que tenía y hasta sentíamos envidia. Así que cuando vos sos jefe de 46 soldados, en el momento del combate vos te preocupan los que están vivos y cómo cuidarlos y cómo rescatarlos y cómo hacerlos combatir bien. El que está muerto es terrible decirlo en La Paz, pero vos lo corrés, ya logró terminar su guerra y los que quedan tienen que seguir combatiendo. Fue lo que nos pasó con el soldado Boris Berger cuando muere en el combate del Monte Tumbledown en la madrugada del 14 de junio. Esa noche fue muy particular porque ya sabíamos que era tipo las Termópilas, éramos menos de 47 ya porque habíamos tenido 2 bajas en el Monte Dos Hermanas, al negrito Guanes y al soldado Tode. Las Termópilas porque eran los 300 contra todos los... Pero aparte sabíamos que el combate estaba perdido, eso es lo que yo rescato de mis soldados. ¿Usted combatió hasta el último día? Nosotros terminamos el combate de día el 14 de junio, un contraataque sobre el Monte Tumbledown. Yo por eso que vos me preguntabas qué sentía cuando hablaban de los chicos de la guerra, yo sentía una tremenda indignación. Mirá, el otro día estábamos hablando y hoy hablamos de nuevo por teléfono con el soldado Adorno. El soldado Adorno es un soldado de mi sección que el combate de Monte Tumbledown, cuando ya casi no nos quedaban bocas de fuego, ya hemos tenido 7 muertos y varios heridos más, y quedábamos 13, 14 solamente tirando y con algo de munición. En un momento es herido en un brazo cuando muere uno de los compañeros de él. Era del grupo del Cabo Palomo, que fue el grupo más golpeado, que tuvo 3 muertos, 4 heridos y solamente 2 pudieron salir de la posición de los 10 que eran. Adorno estaba herido en un brazo y una pierna, y el soldado Valvidares de Mercedes, que estaba replegándose también con nosotros, ya los británicos tenían 5 pelotones en el sector contra uno que era nuestro, había 14 ametralladoras contra la única que quedaba, que era el soldado Poltronieri. Tremendo. El soldado Berger había muerto, y mis soldados seguían combatiendo. Eso es lo admirable. Y cuando estaba replegado Valvidares, el subteniente Robredo, que era uno que había subido con una ametralladora y un grupo de soldados para que nosotros podamos desprendernos de los guardias escoceses, le dice ayudarlo a replegarse. Y Valvidares, en vez de irse y salvar su vida, lo toma del hombro y repliega, como uno ve en las películas, lo repliega al soldado Adorno, lo repliega al soldado Adorno hasta la base del monte Zapper Hill. Estábamos bajando del Tumbledown, ya estaba amaneciendo, y no solo eso, Valvidares cuando llega lo entrega a Adorno en el puesto de socorro, se reúne conmigo, nuestro jefe nos da una nueva misión que era tirar sobre el monte Wireless Ridge ya de día para que los soldados argentinos que han quedado del otro lado de la bahía puedan replegar, y Valvidares se quedó, y cuando se estaba quedando sin munición, junto con el soldado de Chávez, de Lobos, viene y me dice, Chávez, que era un tipo muy jodón, muy gracioso, me dice, mi subteniente, me quedé sin munición. Y yo le contesto, en medio del combate él tenía como el soldado Disiulo tenía esa facilidad de hacer chistes, cosa que a uno le hacía muy bien. Y le digo, yo no te voy a dar, me queda medio cargador, yo no te voy a dar medio cargador. Me dice, bueno, que sea, me dice, Chávez, deme la pistola, estaba con Valvidares al lado. Valvidares ni me contó que había replegado a un compañero herido, fíjate lo que es la preocupación por cuidar a su hermano de la guerra. Y me dice, yo si me tengo que morirme, yo me Johnny con su pistola. Entonces yo le digo en ese momento, uno minimiza tanto, bueno, pero cuando lleguemos a Puerto Argentino me la devolvés. Listo, mi subteniente, ahí tiramos, nos tiró la artillería británica, y cuando me doy vuelta a 50 metros estaban Valvidares y Chávez muertos. Tremendo. Valvidares muere en combate, y tal vez pudo haber salvado su vida. Y la historia, cómo uno lleva su fantasma, pero también ese orgullo, el soldado Adorno fue peón rural, como la mayoría de mis soldados, pudo juntarse con la mamá de Valvidares hace pocos días
y contarle a su mamá quién había sido su hijo. Porque nuestros padres, nuestra familia, nos conocen a nosotros como hijos, como hermanos, con todos nuestros defectos, Totalmente. con nuestros vicios, pero yo conocí al soldado. Y la mamá conoció al soldado a través de la voz del soldado Adorno, y se emocionó mucho porque ella lo veía como nos veían nuestras madres como chicos. Yo vi a cada uno de ellos comportarse como un hombre, combatir como un hombre y morir como un hombre. Eso es admirable, una experiencia que uno lleva en su mochila para toda la vida. Si después de eso vos sos soberbio, te volvés soberbio, es porque realmente no aprendiste nada y no merecías ser soldado y no merecías vestir este uniforme. Yo aprendí mucho de mis soldados. Coronel, ¿cómo fue el momento de la rendición? Fue terrible y también me dejó una enseñanza. Yo tengo una foto que me ha servido mucho, mucho en la vida. Cuando termina el combate, vos me decías recién, calcula, yo era un chico. Al día siguiente de la rendición yo cumplía años, el 15 de junio. ¿Cuánto cumplía? Cumplía en ese momento 22. 22 años. Y cuando entramos a las primeras casas y superamos la barrera de fuego de artillería y empecé a juntar mis soldados, había 11, entre mis suboficiales y soldados. De los 40 y pico. De los 47 que habíamos subido al Monte Dos Hermanas cuando llegamos el 13 de abril. Y claro, imagínate, yo me sentía un inútil, un fracasado, había elegido una profesión en la cual no había sabido ni cuidar a mis soldados, no los había sabido mandar, había perdido el combate. Yo estaba muy, muy golpeado y el sonido que se produjo en ese momento de alto el fuego lastimaba los oídos. Uno extrañaba, necesitaba el sonido del combate, porque vos te acostumbrás al sonido del combate. Y, claro, miro el monte Tambler de Dos Hermanas, todavía había humo de la artillería, los lugares estaban incendiados, donde yo sabía que había algunos de mis soldados seguramente heridos o prisioneros, y apoyé el fusil contra una pared y me quedé mirando. Y viene el soldado Britos, el loco Britos, como le decimos, y me dice, mi subteniente, ¿sacamos una foto? Le digo, ¿me estás cargando, loco? Acabamos de perder un combate, perdí a todos mis soldados, ¿de qué foto me hablas? Y él me dice, mi subteniente, combatimos muy bien, peleamos bien, les costó muchísimo, nos merecemos una foto. Con esa foto, donde uno ve al loco Brito con su mano herida, recién vendada, sonriente, con su casco puesto, y al subteniente de la Madrid con un pasamontañas todo encorvado, doblado y quebrado, me ha servido de enseñanza, porque muchas veces, en los momentos más difíciles de nuestras vidas, es muy posible que no sea quien está arriba nuestro, quien nos consuele, nos apoye. Posiblemente sea alguien que se cruzó circunstancialmente y nos cuidó o nos dio un consejo sano. Y eso se aprende únicamente si entendés que el significado de ese mensaje es la humildad. Vemos muchas fotos, lo estamos mostrando, muchas fotos en el medio del combate. Sí, la verdad que la compañía de Regimiento 6 le tocó combates durísimos. Hay una frase que a mí me gusta mucho. Cuando vos escuchás a un veterano de guerra te dice, estuvimos en el combate más duro. Darwin, Tambledown, Dos Hermanas, Sapper Hill, Monte Longdon, el que sea. Sí. Longdon, que fue durísimo, durísimo. Nosotros el peor de todos, creo, ¿no? Fue el más sangriento. El más sangriento. Para mí fue, yo que tuve el privilegio, si se puede llamar así, de haber 4 combates distintos, creo que Longdon fue el más sangriento de todos, sobre todo por las características particulares de los paracaidistas británicos, porque ellos, para motivarlos, les habían dicho que los argentinos habían matado a traición a su jefe de regimiento, al regimiento del Para 2, al General Jones, el que ataca es el Para 3, pero había habido una serie de motivaciones, llamémosle lógicas antes del combate, en la cual ellos estaban particularmente enardecidos. Pero lo que más los enardeció en Longdon fue que un pequeño grupo de soldados, porque obviamente cuando yo soy ganador y te digo que combatí, gané un combate y tuve 37 muertos, y de cuánto combatió, y un regimiento de 500 soldados, no. El sector donde atacaron los paracaidistas británicos, había menos de 100. Porque cuando un ataque elige el dónde y el cuándo. Y esos menos de 100 estaban lejos del apoyo de la artillería o de sus morteros pesados, y tenían solamente el apoyo, el refuerzo de 2 ametralladoras de 12,7 milímetros de la infantería de marina. ¿A usted le tocó, por ejemplo, estar así en el momento de rendición o no? No, gracias a Dios no. Tirado en el piso con los fusiles de los ingleses. No, la humillación es la misma. La humillación del soldado es haber perdido el combate. Al enemigo tuvo que entregarle el arma y todo eso. Con Aldo Franco, que era mi otro subteniente, que jugábamos rugby juntos en el equipo del colegio militar y éramos pareja de combate en la guerra, era mi consejero también. Cuando entregamos el armamento y pasamos por el checkpoint donde lo entregábamos, ¿Esta foto era? Esta es la foto del loco Britos y yo. Y ahí usted le dijo, ¿cómo nos vamos a sacar una foto ahora? Exactamente. Ahí ya es el momento de la rendición. Ese es cuando se produce el alto fuego, todavía no había sido la rendición. Ah, alto el fuego. Acaban de llegar a las primeras casas de Puerto Argentino. Y ahí lo ves al loco Brito sonriente, el pecho levantado, la cabeza levantada, y venía de 2 combates, uno del 11 al 12 de junio. Y tiene la mano vendada. La mano vendada y su fusil en la mano. El fusil del subteniente de la Madrid,
está tirado atrás mío. Así que es un gran ejemplo de humildad el que me dio el Loco Britos. Qué bárbaro. Cuénteme de sus caídos quedaron en el cementerio de Darwin. Mis caídos están en el cementerio de Darwin. Todos. Todos. Algunos fueron reconocidos últimamente, entre ellos el de Valvidares, que yo te contaba que había muerto ya casi terminada la guerra. Y muerto por quedarse en un lugar para proteger el repliegue de soldados a los cuales no conocía, ¿Y usted fue pero eran sus hermanos de la guerra. No, veteranos en este viaje fue uno solo, y fue el presidente de la Comisión Nacional de Veteranos de la Guerra, quien es el que conduce... pero digo, en el momento del entierro usted no participó de eso. No, yo estaba prisionero ya. Claro. Ese día, cuando empiezan a recoger los muertos, yo estaba en un galpón, una vieja barraca de la Segunda Guerra Mundial que estaba hundida bajo tierra. Me acuerdo, fue un momento triste porque yo estaba sentado contra una columna y había una vela hecha con grasa de oveja en el medio del galpón y yo me escondo detrás de una columna en la sombra que hacía la vela para que no me vean mis soldados. Tenía mucha vergüenza. Qué bárbaro. Y en un momento dado veo que el sargento primero Corbalán con un grupo de soldados, entre los cuales recuerdo al Loco Disiul o al soldado Minuti, se me acercan. Y yo estaba convencido que me venían a decir algo porque no los había sabido cuidar. Y Marcelo Disiul me dice, párese, mi subteniente. Yo me paré y puse la cara como para que me peguen. Y en ese momento me dice, feliz cumpleaños, mi subteniente. Fue la única vez que me quebré en toda la guerra. Me abrazaron todos y yo ahí me di cuenta que era mi cumpleaños. ¡Qué locura! Y después de eso ya me ha costado mucho más. Ahora más de viejo me he vuelto más sensible. ¿Sabe qué? Hablamos del cementerio y tenemos ya la comunicación, ¿no? Con Geoffrey Cardoso, el capitán inglés que construyó el cementerio en Darwin. Un soldado, como decimos nosotros cuando queremos definir a un soldado ejemplar. Un soldado. ¿Lo podemos tener aquí? ¿Lo podemos ver aquí juntos con...? Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo Feynman lo saluda. ¿Qué tal, Geoffrey? Muy bien, gracias. Gracias a usted por atendernos en este momento, ¿no? ¿Cómo recuerda usted también la guerra? Pues un poco como el coronel. ¿Cómo se llama el coronel que es con ustedes? Esteban Bilgrela Madrid. Esteban Bilgrela Madrid. ¿Cómo le va, mi coronel? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. Sí, yo he escuchado lo que mi amigo ha dicho sobre la guerra y sus experiencias y hay dos palabras que me tocan muy fuertemente. La primera es chicos, y ustedes hablan de chicos, pero más de hombres, de luchadores muy valientes, y es normal. Y para mí, un inglés, en Inglaterra nos llamamos nuestros soldados chicos. Cuando un general viene para inspectar un cuartel, por ejemplo, las primeras palabras que dice es ¿cómo van los chicos? Es normal. Nosotros nos llamamos nuestros soldados chicos siempre. Es algo de la responsabilidad que tenemos como oficiales y suboficiales. Es un poco el papel de un padre hacia sus hijos, sus chicos. Entonces, era la primera palabra. Y la segunda era lo que Esteban ha dicho de la madre. Esta figura muy importante en mi trabajo en las islas después de la rendición. Yo no estaba en la guerra como mi amigo Esteban. Yo llegué después de la rendición para hacer un trabajo normal en el Estado Mayor, y mi trabajo era la disciplina de nuestros soldados. Y es una época muy, muy fuerte y muy difícil, esta época de postguerra inmediata, que los sobrevivientes tienen adrenalina que circula en sus venas, y puede dar problemas de disciplina muy, muy importantes. Violaciones de chicas, lo hemos visto en guerras antiguas, y
el uso del alcohol, la droga, quizás no tanto en estos años, pero una agresión de un hombre hacia un otro que ha sobrevivido. Y este es un problema potencial de disciplina. Este era mi trabajo y la solución es bastante fácil. Un soldado debe ser seco, tener comida, calor y también quizás más importantes cartas de sus familias, de su mujer, de su novia, amigas, amigos. Este es muy importante. Este era mi trabajo antes. Y después el cementerio. Sí, después hemos hallado soldados argentinos por todo lado en los campos de batalla y era un problema enorme y mi general, con quien yo estaba muy cerca, podía ver este problema y me ha dado la orden de encargarme de este tema muy importante. Y yo tenía la ayuda de todos mis amigos oficiales, soldados, para hacer este trabajo. Y fue un trabajo bastante personal. Para empezar, durante los primeros meses con otros soldados nos hemos enterado estos soldados, héroes argentinos, en tumbas temporarias, esperando que un día podríamos trasladarlos en un cementerio bonito. Y era la orden que yo recibí quizás 6 meses después. La orden, Geoffrey, era hacer un cementerio bonito. Pues el mío no era muy bonito, era un cementerio digno y hemos enterrado estos soldados con honores militares, sí. Pero las cruces eran de madera, sí. y no era un cementerio de conflicto, pero su trabajo, los argentinos, era maravilloso. Después, cuando el señor Urnequian, la comisión de familiar... Eduardo Urnequian, un gran empresario argentino. Sí, enorme, un hombre maravilloso, humilde. Con un corazón enorme. Sí, señor. Enorme. Y yo he hablado el otro día con él en Buenos Aires, me ha dado algunos momentos en su presencia. Era un hombre, y es un hombre enorme. Y él y también, claro, la comisión se han encargado de renovar, reconstruir este cementerio. Sí. Y ahora puedes decir que es un cementerio mucho más bonito que... Claro que sí. ¿Sabe qué, Geoffrey? Me impresionó porque usted lo llamó héroes argentinos. Están. Sí, sí, claro. Para nosotros lo son, claramente. Pero que usted lo diga es muy impresionante. No. Han luchado con una bravura, eran muy valientes. Y ellos que no eran tan profesionales, porque claro, estaban haciendo su colimba, tenían una... Se aprendió la palabra, Geoffrey. Colimba. Sí. ¿Le explicaron qué significa colimba? Alguien me ha dicho del trabajo del soldado normal en el cuartel, ¿no? Significa corre, limpia, barre. Colimba. Pues yo he hecho durante 34 años. Geoffrey, le agradezco infinitamente habernos atendido. Fue muy, pero muy amable, coronel. Yo no sé si el coronel aquí, Esteban, quisiera decirle algo. Me imagino que sí, ¿no? Hemos compartido el otro día una jornada antes de su partida a Inglaterra a Geoffrey. La verdad que le mando un fuerte abrazo. Hay un viejo dicho vietnamita que dice: el valor de tu enemigo te honra. Los soldados británicos combatieron heroicamente, fueron un digno rival, igual que los soldados argentinos. Compartíamos los mismos miedos, la misma turba, y regamos con nuestra sangre
la misma tierra. Por eso somos hermanos de la guerra, aunque hayamos estado en diferentes lados. Los soldados, la diferencia con otras organizaciones armadas, no odiamos a quien combate delante nuestro, y respetamos cuando combate bien. Y los soldados tampoco, como Jeffrey sabe muy bien, somos dueños ni de las victorias ni de las derrotas. Las victorias son de la patria y las derrotas son responsabilidad de quien las supo conducir. El soldado simplemente vuelve de la guerra con sus heridas en el cuerpo o en el alma, sin importar si ganó o perdió. Así que los soldados ingleses combatieron valerosamente igual que los míos. Yo sé que Jeffrey está muy orgulloso de sus muchachos, como dice él, o de sus chicos, como dice él, como yo estoy orgulloso de esos soldados que en cada cerro, en cada lugar de la isla, combatieron valerosamente, no se replegaron sin hacer costar cara a la victoria, y que supieron enfrentar con enorme valor y coraje a en ese momento tercera potencia del mundo, que era Inglaterra y la fuerza de choque de la OTAN. Así que mis muchachos, Jeffrey, se enfrentaron a tremendos luchadores y bueno, como hacemos entre soldados, nos respetamos mutuamente. No discutimos de la soberanía, sino que respetamos al soldado. Y sabemos muy bien que si la patria nos llama, seguramente estaremos vos y yo, cada uno respondiendo al llamado de su bandera, aunque después del combate nos curemos mutuamente si uno de los dos resulta herido. Sí, exacto, sí. Sus palabras son lindas y muy precisas y son la verdad. Somos todos la misma familia, soldados. De un lado, del otro lado, hablamos el mismo lenguaje y reímos con los mismos chistes y bromas, y hay algo muy fuerte entre nosotros, veteranos, y este es muy importante. Y cuando yo he visto mi primer héroe argentino en el suelo, yo podía ver un soldado, y no me importa si era un soldado argentino o inglés, era un soldado, un humano, un hombre que hacía mi profesión. Y yo estoy muy orgulloso de mi profesión, como Esteban. Y este fue un choque. Y yo pensaba inmediatamente a su madre, como decía antes. Y esta figura de la madre era muy importante para mí, para el trabajo. Jeffrey, le agradecemos muchísimo. Le mando un gran abrazo. Gracias por atendernos. Pues un placer y gracias para hablar y para que yo tenga la oportunidad de escucharlos. Gracias, Jeffrey Cardoso, el capitán inglés que construyó el cementerio en Darwin. Yo no quiero dejar pasar también, decir que no solamente el ejército, sino también la Marina, los hombres de la Marina, de la Fuerza Aérea Argentina, de la Marina Mercante Argentina. También hay que destacar la gran labor que hicieron las mujeres en la guerra. Increíble. Algunos creen, no hubo mujeres. Sí, hubo mujeres. Sí. Mujeres enfermeras como por ejemplo Olga, Marcia, Beatriz, Mariana, Silvia, Alejandra, Susana y tantas otras mujeres que se destacaron en Malvinas y que curaron las heridas de nuestros soldados. Y en la posguerra también. Siempre han tenido para con nosotros los combatientes una palabra de cariño, de ternura, un beso, un abrazo, no solo en la guerra, en la posguerra también. Silvia y sus chicas son maravillosas. Sí, impresionante. Hoy hablaba con una de ellas en la radio, en Radio de la Red, y me contaba que para ellas, que estaban aquí en el continente recibiendo los heridos... Y eran muy jovencitas. Muy jovencitas, tenían 20, 21 años. Sí, sí. Ahí están, estas son las mujeres de la guerra, a quienes también hoy homenajeamos como... ¿Estas mujeres son héroes también? Pero por supuesto. ¿O no? Es que por ahí a veces nosotros confundimos qué es estar en combate o qué es estar en una guerra. Y mucha gente cree que estar en combate es verle la cara al enemigo. Y yo como soldado de infantería creo que ver la cara del enemigo es un privilegio porque vos tenés la oportunidad de descargar, de tirar. Es tan combatiente y tan héroe aquel que estuvo asistiendo en un hospital, el que estuvo operando, el que estuvo cocinando sabiendo que podía morir con una bomba en medio del momento que preparaba comida para sus amigos, o los que tuvimos la suerte de estar en primera línea, verle la cara al enemigo, descargar nuestras tensiones tirando nuestra arma, ¿no? Esta enfermera, en ese momento enfermera muy joven, me contaba que recibía también a los jóvenes combatientes muy malheridos y siempre lo primero que decían es mamá, mamá, mamá. Sí. Y que ellas, tan jóvenes como eran,
se transformaron también en las mamás de esos chicos que los abrazaban, los cuidaban, una cosa muy impresionante. Yo estoy en un grupo de WhatsApp, varios grupos de WhatsApp de veteranos, y en uno de ellos ayer estábamos charlando con Silvia, y ella contaba determinadas acciones, porque venía a algunos programas de televisión y demás, y uno de los que estaba en el grupo dice, pero entonces vos sos la que me acariciaba cuando yo estaba a los gritos en la camilla. Impresionante. Y claro, ahí Silvia no contestó nada, pero a mí me golpeó decir, pucha, lo único que guardaba en su memoria estar herido es que a una mujer lo había acariciado y lo había cuidado. Y que a ella le impresionaba mucho que la primera palabra que escuchaba de esos heridos era la palabra mamá. ¿Se siente reconocido por la sociedad argentina o no? Sí, totalmente. Yo creo que muchas veces los años de victimización hacen que uno o nuestro pueblo siempre se sienta en deuda con los veteranos de guerra. Yo creo que en realidad nuestro pueblo siempre nos reconoció, que no se hicieran conocidas las historias. Yo recuerdo nuestro camino desde el aeropuerto del Palomar hasta Mercedes, apenas terminada la guerra, que veníamos a estar prisioneros, la gente al costado de la ruta saludándonos, aplaudiéndonos, regalándonos comida o cosas. Me recuerdo la pasada en Luján, que estaba de ambos lados del camino, llegamos a Mercedes, el pueblo de Mercedes había ido a la plaza a recibirnos. Lo que faltó fue que las autoridades den ese reconocimiento y esa recepción heroica a sus soldados. Y durante muchos años, yo creo que fue al revés, fue que quienes conducían no supieron ver ni entender el enorme modelo y el ejemplo que tenían sus veteranos de guerra, de ciudadanos que se entregaban, que era la única causa de unión de los argentinos y no la supieron usar. Pero el pueblo siempre nos reconoció. Gracias a Dios, en los últimos años y cada vez más, y este año no sé por qué, mucho más, cada vez más gente está interesada en conocer historias. Esa historia se pide más y más, y eso es maravilloso, porque, como te decía hoy, yo soy un privilegiado de estar sentado acá y tener... Pues yo no estoy acá porque me llame Esteban Lamadrid, estoy acá porque soy veterano de Malvinas. Es un honor que me dio la nación. Pero muchos soldados nunca tuvieron ese reconocimiento por parte de sus autoridades y hacerse conocidos. Por eso yo muchas veces aprovecho estas circunstancias para ser la voz de alguien que no tiene voz, ¿no? Muy impresionante, porque recién estaba viendo algunas plaquetas del cenotafio ahí en Malvinas, del cementerio, y antes pensar que decía soldado solo conocido por Dios. Y la verdad, el hecho de que se haya podido decir con nombre y apellido quién está enterrado en cada una de las tumbas es sensacional, ¿no? Sí, o sea, es que... Porque es darle nombre y apellido a quién está... Sí, pero es que los veteranos siempre consideramos como verdaderos héroes a los caídos. El resto podremos haber estado dispuestos, más o menos, pero no somos héroes. Combatimos, peleamos por la patria y volvimos. Pusieron el pecho, y es un honor que nos dio la patria usar su uniforme y sus armas. Pero los verdaderos héroes para nosotros son los caídos. Y los caídos para nosotros es un orgullo que estén en el cementerio de Darwin, que sean nuestros centinelas eternos, y cada vez que viajamos a Malvinas, yo viajé 2 veces, podría rendirles honores. Es nuestro país. Es nuestro país. Es nuestra Entonces, tierra, para nosotros, nuestra soberanía. El nombre en sí en la tumba no era importante para nosotros, era el lugar y el testimonio que seguíamos haciendo guardia en las islas, en el viento, en la turba, en la lluvia. Había un soldado argentino de guardia que estaba en su tumba, con lo cual, con cierto egoísmo, para quienes somos veteranos, no era un dolor la falta del nombre. Uno iba al cementerio y rendía honores a todos. Sí era un gran dolor para las familias. Y esa es una gran deuda que ha sido saldada. Muchas mamás hoy duermen tranquilas o están felices porque han podido ir al lugar donde está su hijo, abrazar la tumba, hablarle. Eso es maravilloso, ese dibujo que hay de la mamá de Maciel sentada en una sillita. Impresionante. Es impresionante. No sé quién lo hizo, pero es tremendo. Bueno, tremendo. Ese es pero esa es una realidad. Es el reflejo de lo que siente un familiar de un caído. Y a mí siempre esas cosas me conmovían, porque yo siempre pensé que podía ser mi madre la que estaba ahí. Le agradezco infinitamente. No, muchas gracias a usted. Siento mucho orgullo. Gracias por honrar a los veteranos de guerra. Gracias. Gracias por todo. Bueno, ¿cómo sigo ahora? Dios mío. La cantidad de mensajes que me están mandando diciendo que fue espectacular la nota. Bueno,